Hola, soy Mauricio Schwartz, esto es Ahora Música, nuestro espacio en Patreon de El Rey va Desnudo, de este canal que les agradecemos a todos nuestros mecenas que apoyen en YouTube, donde tenemos por supuesto nuestros vídeos a fondo los miércoles y nuestro streaming de 3 horas, revista semanal todos los jueves. Y hoy hice ya una reacción al nuevo vídeo de The Warning, el vídeo de ¿Qué más quieres?, dirigido por Paulina, o co-dirigido por Paulina Villarreal, y me quedé con ganas de hacer algo de The Sixters. Digamos que es mi segunda banda favorita en este momento. Y hay muchas cosas que quiero limpiar, incluso con respecto de The Warning. No me interesa que sean chicas, chicos, chiques, chuques, chufuques, me da igual. A mí lo que me interesa es el rock. Me interesaba cuando empecé a ver a Lita Ford tocar, cuando me enamoré de Joan Jett o de Susie 4, la pequeñita que sigue tocando, The Bangles, que siguen tocando. Susanna Hoffs es una joya, es una maravilla de que sigue haciendo música feliz de la vida. Y por supuesto Chrissie Hynde y Pretenders, que Chrissie sigue siendo un ser a tener en cuenta y a temer en cuenta. Quizás cuando uno la ve sobre una motocicleta todavía dices, esta no es la abuela de siempre. Bueno, no somos los abuelos que eran antes. Bien, no me interesa que The Warning sean mexicanas, no tengo nacionalismos delirantes, más desprecio los nacionalismos delirantes. No creo que sea un orgullo para México, ni me enorgullezco como mexicano de que sean ellas mexicanas. Me encanta que hagan rock, y me gusta oír su rock, y me gusta empaparme en su música, y me gusta sentirla. En el caso de The Sixters, me da exactamente igual que sean todas chicas también. Me da exactamente igual, para efectos de la música, el que estén sufriendo una tragedia al haber tenido que salir de Ucrania debido a la invasión imperialista del infernal y peligrosísimo tirano Vladimir Vladimirovich Putin. Estas chicas con sus familias tuvieron que salir de Ucrania, se han reunido en Alemania por suerte, porque las familias han entendido la importancia que tiene la banda. La tecladista que estaba antes, Maya, se ha regresado con su familia a Ucrania, creo que ya lo comenté alguna vez que hablamos de The Sixters, y hay ahora una nueva tecladista, pero están, Caterina, que es la baterista, que es la que formó el grupo, Ana, que está tocando una guitarra impresionante, Polina, que en el bajo verdaderamente lo rompe. Caterina, por decir algo, a los 12 años ya era una de las bateristas que llamaban la atención, y ahora tendrá 17 probablemente. ¿Quién me falta? La nueva tecladista, que está a la altura de Maya, pero vaya, se sentía que era parte de la familia. Y María, que no era la cantante original y que tiene una voz maravillosa. Evidentemente me solidarizo con ellas y con su situación y con la situación de su país, pero eso no determina mi gusto por su música. El que sean enormemente jóvenes, y hombre, a uno le da el paternalismo, ay, son pequeñitas, son así como, pues no podrían ser mis hijas, porque mis hijas ya son muy grandes, pues podrían ser como mi hijo, tienen la edad de mi hijo, tienen 15, 16, 17 años. Le entra a uno el paternalismo, pero tampoco es por eso por lo que me gusta The Sixters. Me gusta The Sixters porque hace un rock de una calidad excelente, y estoy promoviendo que un día se encuentren en un escenario, porque sería un gozo para la oreja y para la corteza auditiva y para la adrenalina, tener un escenario de Sixters con The Warning. Para eso estoy, de eso incluso lo he hablado con el manager de The Warning, y se los he comentado a The Sixters. Oye, no, nosotras estamos abiertas a colaboraciones ya, pero es que se necesita un promotor que lo organice, y yo no soy el indicado porque no soy promotor. Dicho todo eso, vamos a escuchar el último vídeo que salió hace pocos días de The Sixters, Same Kid, el mismo niño, el mismo chico, el mismo joven, o la misma joven. Sí, en inglés afortunadamente hay Same Kid, significa el mismo chico, la misma chica, el mismo joven, la misma joven. Que ya no soy, dice la canción, el mismo joven. Es parte de un álbum
que se llama To Be Continued, continuará, y el álbum es arrollador, es maravilloso, acaba de salir y es una delicia, se oye completo y cuando terminas lo que quieres es volver a empezar. Es el sencillo más escuchado en Spotify, por cierto, de esta canción, de este álbum. Ya lo he oído muchas veces, por supuesto, entonces la voy a comentar nada más. Pero el vídeo tiene una cosa que van a tener ustedes que aguantar. A la mitad, no sé por idea de quién, no sé si es buena o mala idea, meten a personas hablando en ucraniano, gentes de supuesta televisión, de televisión fake, hablando de The Sixters en ucraniano, en alemán y en español. ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cómo? No lo sé. No lo he entendido y seguramente tiene una lógica que me supere y cuando la entienda yo diré, qué tonto era yo. Pero tienen que verlo. Y tienen que ver todo el sentimiento, el ambiente grunge tremendamente fuerte de garage, porque además está en un garage, de esa música que se hace porque si no la haces te mueres, está presente en esto que es el Same Kid de The Sixters. ¿A qué prestar atención? Prestar atención a todo, a la batería de Caterina, al bajo de Polina, a la guitarra de Ana y a la voz maravillosa de María. Señores y señores, con ustedes, The Sixters. Ese bajo, hombre. Voy a parar para empezar a hablar de una de las claves que hacen que las canciones sean interesantes, de The Sixters, de The Warning y de cualquiera que esté haciendo buena música hoy. Te cuentan una cosa, cuando vuelven a repetir, tú esperas que te cuenten lo mismo y te cuentan otra. Y lo voy a señalar con la guitarra de Ana, y luego seguimos más, y además entra ya la voz de María. Pero, ¿cómo te hacen unos compases y hace una entrada de guitarra que queda establecida? Cuando vuelven a hacer lo mismo, tú esperas eso y lo que haces es otra cosa. Y eso mantiene el interés, y mantiene el interés a lo largo de toda una canción. Es una parte de la dinámica de la música. La entrada... esos agudos de la guitarra. Otra vez. Ahora hace otra cosa. Well, the moon, all trees grow, rivers flow, heart of stone, soul is born, heartless clone, why everything has gone too far. They will say, do what you like, but the truth will be a lie. Ego is first, stuff is composed, don't give a shit about my mind. Where are all the bills for indifferent soul? Where did all the good times go? Wow. And all in the sky will be only mine. Calls me to fly so high, so high. I will be so free. It is important to me. I'm like a sunbeam. La música, como se define, es el juego de las notas y los silencios. Si no hay silencios, te ahogas.
Y en la música es muy importante el crear la sensación de silencio, la sensación de que estás hasta arriba como estaban y de pronto bajas, y si te puedes apoyar en una voz como la de María o como se apoya The Warning en la voz de Daniela, das un momento de descanso para regresar con más fuerza. Por favor, véanlo, lo bien hecho que está. Es saber música, es amar la música y tratarla con todo cariño. Will be only mine. Goldsmiths have flight so high, I will be so free. It is important to me. I'm like a sunbeam. Who is right? Give a turn. Oh, about the track. Who decides everything in the dirty world? Like for death, right to left, give a back on sinking in the sense of human fly. Tell me what to do and guide me where to go. Maybe destiny is something done. I am not a same kid you have known. Bueno, aquí empieza el show. En el programa de... Aquí empieza el show que no entiendo. Pero, dos cosas. No soy el mismo niño o la misma niña que habías conocido. Pues no. Yo las conocí en 2021. Quizás incluso en 2020, 2 años antes de la invasión. Hace 4. A ver, si son adolescentes, eran preadolescentes. Y una cosa que no puedo dejar de notar, aunque sea frívolo, el bajo sigue siendo enorme para Polina. Y Polina era muy pequeñita, muy menudina. Y con el bajo se veía desbordada. Lo mismo que le pasaba a Alejandra en The Warning. No puedo dejar de comparar a las dos bandas, aunque musicalmente no tengan mucha relación. Cada una hace lo que quiere. Y hace un día una power ballad, y otro día hace algo muy punk, y otro día hace algo totalmente grunge, y otro día se acerca al metal. No están limitadas, pero no tienen más relación que eso, ¿no? Que hacen buen rock. Pero pienso en cuando decía yo, si Alejandra trae un bajo de 3/4 y le queda grande, y Polina, que ahora trae un bajo de tamaño normal, todavía se ve muy pequeña, pero cómo domina el instrumento, yo creo que eso es lo que importa. Metieron esto, yo no sé por qué metieron esto, pero voy a respetárselo a la banda y lo vamos a ver, y me pienso callar. Y sí, una cosa, María era solamente la segunda voz y guitarra de acompañamiento, guitarra de armonía o segunda guitarra, y francamente creo que es la mejor primera voz que puede tener una banda como esta. Bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las Sixers. No 2, no 5, no 10, 14 veces. 14 veces con el Grammy. Pero no se paran, ellas siguen trabajando y van a crear su nuevo álbum, que muy pronto lo escucharemos. In other news, a sensation is taking the world by storm, the phenomenon of the Sixters. They are sending their fans into a frenzy. Their next album is going to be topping the charts in no time, and I can tell you, I don't like it. Sixters are everywhere. I cannot go to work, I cannot go to my house. Everywhere their music, fans screaming in the streets. Dice, es muy bueno, el álbum está saliendo y no me gusta. Y luego dice que se las encuentra en todos lados, que está por todos lados, que está desesperado, porque donde quiera que esté está en el streaming. Es o el sueño de grandeza o la burla de los sueños de grandeza. Pónganlo ustedes como quieran, porque el inglés y el español los entiendo, ya el alemán no. And those songs, once you hear them, you will never get them out of your head again. You will sing along if you like it or not. Esas canciones no te las podrás sacar de la cabeza. Cantarás con ellas, te gusten o no te gusten. Es una buena parodia, pero no sé qué hace a la mitad de esta tremenda canción. It is hammered into your brain.
Über 30.000 Menschen aus ganz Deutschland finden sich gerade ein und warten darauf, ins Stadion eingelassen werden. Oh, warten Sie kurz. Ich bekomme gerade ein Update. Die Sixers sind gerade eingetroffen. Wir werden die sehen können, wenn sie gleich hier vorne mit ihrer Limousine um die Ecke fahren. Ok, esto es parte de la parodia. Es una parodia de los 70s. La ropa lo dice todo. Sí, soy culpable. Alguna vez usé algo así. No tanto, pero usé algo así. Más allá de la parodia, oye la guitarra de Ana, oye a Polina, oye la batería de Caterina. Entre este juego de dominio mundial de las Sixters, si son lo más grande desde la invención de la lavadora, pero escuchen esto. Ese órgano setentero, hombre. Lo atrapan a uno los anuncios allí. No soy la misma jovencita, la misma chica, el mismo chico, la misma persona que habías conocido. Es puro rock. Es que, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? Yo soy de esos que fueron salvados por Kansas y por Queen y por Boston en la época de la música disco. Música de la disco. Yo soy de los que están siendo salvados en la época del reggaetón por The Sixters y The Warning y el regreso de bandas como Deep Purple, la continuidad de bandas del pasado como Deep Purple o como Jethro Tull, a quien voy a ir a ver, por cierto, ahora en octubre. Son una banda perfectamente bien conjuntada, son una banda que sabe cada una lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y cómo aporta al sonido final. Tienen cosas absolutamente maravillosas que voy a ir comentando todas, como lo voy a hacer con The Warning, porque me entusiasma. Me entusiasma saber que todas las predicciones sobre la muerte del rock están cayendo, como todas las predicciones del fin del mundo, del que por cierto hablábamos el día de hoy en nuestro canal en YouTube, donde hice un análisis, una relación de las predicciones del fin del mundo que hemos sufrido. Así que escuchen a The Sixters, conozcan a The Sixters y si pueden, así como pido que me apoyen a mí en Patreon, apoyen a The Sixters en Patreon. Muchos de sus conciertos que están dando ahora, yo supongo que las familias son posibles en cierta medida, porque aparte de poderles permitir, no sé, estar en la banda, reunirse en una ciudad para que la banda siga, pagar los instrumentos, todo lo que cuesta esto. Todas las, por cierto, los instrumentos de ellas, me enteré, son de una fábrica polaca. No están usando ni Fenders, ni Gibsons, ni PRS, ni nada por el estilo.
sino están usando una marca polaca. Suena muy bien, no tengo objeción alguna. Pero me imagino, digo esto, porque los conciertos que han estado dando últimamente son conciertos de beneficio para los huérfanos de la guerra que lanzó Putin contra Ucrania y para apoyar a los soldados ucranianos. Esos soldados que pues, algunos le contarán a usted, no tienen nada que ver esto con la música, o quizás sí. Algunos le contarán a usted que esos soldados están peleando porque se los manda la OTAN, o se los manda Estados Unidos, se los manda Europa, o se los manda algún señor malvado por allí, en vez de estar luchando por su tierra, por sus jardines, por sus parques, por sus teatros, por sus hogares, por sus vecinos y por sus hijos y niños tan maravillosos como las chicas que conforman The Sixters. Nos vemos en la próxima.